de agregar. Está extendiendo las responsabilidades a los operadores de transporte, que estarían realizando la actividad de embarque y desembarque. Y aquella se puede seguridad. Bien. Porque voy a buscarla. Hay que saber y determinar qué es embarcar. Embarcar es técnicamente subir a un medio y desembarcar más grande de persona. Entonces, allá como destinador. Si la responsabilidad se dedica a la transmisión general, entonces todos los gerentes de transporte quedan expuestos a esa responsabilidad, más a los operadores o sí, el reparto legal, porque empezamos como hablamos ahora, la cadena de responsabilidad penal es individual, es personal. Y el resto referente por el ser representante, si pues intervino, en cualquiera de los ámbitos se puede intervenir. Si fue que una obra, como es un determinado, voy a hablar localmente de alcohol intelectual y los materiales, está hablando de concierto para dirigir una empresa que viene a comer, ¿cierto? O si simplemente estaba ajeno, o simplemente se trata de un error, que ya no sería del ámbito penal. Recordemos que siempre estos delitos estamos hablando que son delitos dolosos. Tiene que demostrarse el conocimiento del delito, el conocimiento de la irregularidad, el querer el resultado y efectivamente lograrlo. Entonces son esos espacios del tema penal no son sencillos, porque el tema administrativo es muy fácil aplicar un decomiso de la mercancía no como una sanción, pero no así que este tema que requiere una individualización de la persona natural que cometió el delito. Por la responsabilidad de la libertad. Aquí hay unas circunstancias que bueno, pero quitaron algunas cuestiones que estaba en el proyecto, que era adecuar, que destine o adecue bien mueble o inmueble con el fin de poseer, tener, transportar, almacenar, procesar, distribuir, comerciar o enajenar bienes para favorecer el contrabando o franquear las modalidades. Era una cosa muy difícil aquí esta norma, porque era adecuar un bien mueble y inmueble. No es la comisión de contrabando, si el favorecimiento se daba solamente con adecuar, o sea, un cambio de doble fondo, así lo lleve, porque decía una adecuación de un bien inmueble con algunas aletas, no sé qué, sería, porque es más difícil si encuentra mercancía allí, ¿no? Porque si encuentra mercancía, pues está poseyendo, está almacenando, ¿cierto? Entonces, no necesitaba estos datos. Pero a ver, ya no sabemos si esto en los debates vuelva al texto original. Eso sí lo sabe, pero eso es lo que se ha propuesto como la reforma. Y ahí están los proyectos que uno puede pelear su texto original y podría darse que si esto vuelva a pasar, pues todavía vamos a retomar las conferencias todavía están ahí. Como que obviamente. Esa es una buena pregunta, Oscar. Entonces, en los debates legislativos, nada está aprobado hasta que todo esté aprobado. El proyecto sigue siendo el proyecto, no es que ya estamos aquí y de aquí discutimos. No, es que perfectamente pueden hacer los cambios. Acuérdense las últimas comisiones de reconciliación que también todo. Entonces, pueden hacer cambiarlo del texto final, sin que sea aprobado. Lógicamente, sus lugares, y volverlo. Lo que sea, y faltan los ricos todavía. El tema de la punibilidad para avanzar en otras cosas. Bueno, esto sí que queda tal cual en el proyecto, que cuando se habla de favorecimiento de contrabando, no se aplica lo dispuesto del presente artículo a la Constitución final cuando los bienes que se encuentren en su poder estén soportados con factura o documento equivalente con el relleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 7 y 7.1 variados del Estatuto Tributario. Si le falta el NIT o si le falta una cosa ahí en la factura esa, que obrando de buena fe, el comprador adquiere esa factura, pues no se aplicaría esta excepción, porque no sería al no llegar uno los requisitos de la factura, de que vale el 771 variable del Estatuto Tributario, no se cumple legalmente. Si sería conocimiento, para comprar alguna mercancía, sin importar
de saber, no, y saber los requisitos de lo que está haciendo. Porque muchos alumnos no venían a esos requisitos. Bueno, vamos a ver aquí la otra columna. Tenemos lo que tengo aquí notado, que es el fraude aduanero. Vemos que el proyecto genera una legislación actual y un aduanero nuevo. Veamos el proyecto. Dice así: el que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregar la forma de la autoridad con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los aduaneros o lavadores aduaneros a los que esté obligado en Colombia en cuantía superior a 20 millones de unidades de los vigentes de la monetaria. Hoy en día existe este delito que es la defraudación a la renta de la aduana, que muchas de las competencias del Tribunal hemos llamado la atención a la para que de una manera de estas la denuncia típica su facturación, porque ahora desde que declaren tributos aduaneros con un valor inferior al que por el que corresponde, con una cuantía superior a la que sale el mismo nivel mensual, pero habla de que sea tratando de evadir o evadiendo 20 veces lo dejado de declarar. Sí, en un concepto amplio de lo que se llama los fraudes. Exacto. Y para eso permitiría perseguir al que no te perseguir. Exacto. Porque te perseguir al putero, perseguir al que maneja en un camión y hacer una situaciones que son irregulares, pero que las das de la responsabilidad para que me tengan sobre cuestiones no tienen nada que ver. Y en cambio, el mafioso que se trata de la red. Está tranquilo porque obviamente él no ingresó aquí vinculado a la conducta típica del contrabando más difícil. Meterlo ahí casi está como determinado es más difícil. En cambio, es la oportunidad de seguir trabajando este tipo penal para darle forma, llegar a sí, adecuarlo más a la solución completa de migraciones anteriores o modificarlas. Lo que pasa es que en realidad se debería como se había mencionado, cada uno de los correctores no puede defraudar que se que eso es algo por lo que se puede castigar, no se da toda esta condena. Sí, muy buenas notaciones. Ahora, el tema de cómo está redactado este artículo, este proyecto, es más asimilable al fraude fiscal. Nosotros tenemos para compararlo. Sí, tenemos para compararlo porque mire lo que habla el Código Penal actual. Existe los fraudes procesales, que por cualquier propósito induzca el error a un servidor público para obtener sentencia de ejecución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. No es despreciable, ¿no? Es una cuestión bien complicada porque hoy en día los delitos que más se sancionan por la Administración de Justicia es el fraude procesal. O sea, la herramienta existe actualmente en el Código Penal, el artículo 453, y por eso traigo aquí para compararlo con lo que se llama el fraude aduanero. Tiene dos
tipos de conductas diferentes. El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad para una, que está completa la conducta, que es suministrar información falsa, manipularla, ocultarla cuando le sea requerida. O sea, hablamos por la autoridad aduanera, entonces hablamos de los famosos ROI, los requerimientos oficiales de información. Esto es lo que no se puede hacer cuando hay un ROI. Un requerimiento de información por la autoridad aduanera, si la información no es correcta, se estaría hablando de un fraude aduanero que trae una pena de 8 a 12 años. Realmente eso es una, o sea, eso es virtual de ya vive con eso ya tratar de poner a tono la legislación colombiana, una figura que existe a nivel de derecho comparado, que es la figura que exige castigar el delito que presenta Yo traje aquí, como a manera de comentarios, estos son comentarios realmente caídos, ¿cierto? Lo siguiente, esta parte, que es la primera parte, cuando aquí la segunda parte es cuando está obligado o mandato legal a entregar la información. Es una cosa que no hace conmigo. Pero es solo requerir información y que se puede dar de 8 a 12 años de cárcel la persona por ocultar la información, ¿cierto? Manipularla, va en contra de la misma Constitución. Porque una persona cuando comete una infracción tiene posibilidades de defenderse. Si se mete en un delito. Porque ese artículo de la Constitución, nadie podrá ser obligado a dejar cuando se pone en derecho constitucional, derecho de defensa, el derecho a la declaración. Eso sucedería aquí porque es cuando la autoridad pierde información y la oculte. O sea, simplemente no la entregue, no mira. Es un comportamiento claro, eso es justamente. Creo que es con la finalidad de pagar menos tributo. Sí, por supuesto. Tendría que establecerse finalmente que ya se sabe que ocultó la información pagó menos. Claro, por supuesto que sí, pero apoya a que no haya la oportunidad de quedarse, o sea, porque lógicamente que ese amparo constitucional es cuando se comete un delito, ¿cierto? Que nadie está obligado a declarar cosas, oye, yo sí soy, hombre, si derecho a tomar silencio, como han hecho algunos personajes recientemente. Fundamos tres cargos de delitos, un cambio y fuera hacer mi defensa. Lo otro es que dice suministra información falsa y quien califica la falsedad del documento. O sea, tiene que previamente condenar el documentado o el funcionario dice que es falso. Sí, lo falso es el documento, lo falso es la información que se tiene en el documento o en el medio de prueba. Pero siempre vamos a falsedad ideológica o documental. Y lógicamente que no sea atribuible. Estamos hablando del tema netamente penal, entonces el juez tendría que estudiar los dos delitos, el delito de falsedad y este delito de tanto de independencia. Y estoy de acuerdo contigo no hacer eso, porque el juez perfectamente debería decir, aquí no hay un solo delito, la falsedad, ¿por qué el otro? Ese fraude procesal, el fraude aduanero, es muy difícil de entender porque hay otros delitos autónomos. Sí, no, es que se suman allí, porque hay que hacer la solución, hay un concurso de delitos de la justicia. Sigamos, porque se va a acabar una vez. Para esa casa, entonces nadie le contestaría la verdad. Sí, pero entonces ahí está ocultado. Pero ahí está ocultado. Es un ocultamiento. También está por contestar. Eso es grave el asunto. Tengo derecho a contestar, no contesto, pero entonces, si el peor criminal de la vida dice no contesto, no tiene problema ninguno. Pero no contestar la verdad es grave, porque está en este curso de delito. Porque ¿cómo se configura ese ocultamiento? Por eso es simplemente contestar, no puede ser cuando llegue, pegar la carrera y meterle una caleta, o meterle una caja fuerte, no se la habla.
Había infinidad de posibilidades de que se diera el delito por cualquiera de las cosas que uno piense, desde que se estudie como ocultamiento, puede ser cualquier cosa. Esa es la falta técnica de analizar pues, una norma. Para que uno entiende más, en la segunda parte, está obligado a hacerlo, está obligado a hacerlo, no más. No es que la finalidad es con la finalidad de evadir tratado parcialmente el pago del producto ¿sí? Pero ese aquí está comparado a las dos normas, la que está actualmente es un delito claro de resultado. Si usted le evadió al fisco un dinero que superior a 20 salarios mínimos mensuales, está en curso de defraudación a la renta de aduanas. Pero el delito que está propuesto aquí es solamente una intención, un delito de peligro, solamente, con la intención de evasión. No es que le evadió usted, si le evadió, pues lógicamente cometió el delito, obviamente que sí. Pero además si tuvo la intención de hacerlo, también lo cometió, con la finalidad. ¿No dice? Logrando el pago de tributos, puede ser malentendido. Logrando el pago o evadiendo. Más que, o sea, es decir, no, más que es normativo. Hay una normativo. Es un director normativo porque está hablando de las exigencias de la norma misma para configurar la conducta, que es con la finalidad, que es un delito solamente de peligro. Entonces tiene la finalidad y con el comando tiene la finalidad. No es el resultado. No solamente el resultado, claro que el resultado se realizó, pero no solamente el resultado, sino que hay también la intención de hacerlo, porque es con la finalidad, si todo con la finalidad de no pagar, diferente al que está actualmente, que es evadir totalmente, no lógica. Es un delito que mire esa herramienta que tiene la aduana del año, la aduana para denunciar y el Estado, la rama judicial para sancionar. ¿Sí? Pero más de dónde parte la investigación, parte de que se detecte esta conducta en el trámite administrativo y se ponga en conocimiento de la justicia penal. Pero se ha hecho. Esto es perfectamente bien, esto sucede todos los días. Todos los días, en la declaración el que declara tributos a veces por menor de 20 salarios, pues todas las facturaciones del país. Eso es más que contrabando. Solo lee que proporciona esos información falsa en la magnitud con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de por encima de le cambia totalmente el sentido a sí, le cambia el artículo. Sí, pero dice que eso no es lo que se buscaba, buscaba una figura flexible que permitiera abarcar cualquier tipo de fraude de la aduana. Yo creo que es más asimilable no tanto al tema general de fraude aduanero, sino al tema bien de fraude por estar combinado con aduanas. Sí, es como la más. Es un fraude por estar combinado con tributos. Es una producción criolla, bastante original. Sí, es una combinación allí de un fraude procesal, hablando de los documentos, no cargo de lograr resultado, pero aquí, bueno, claro, el fraude procesal es un delito de peligro. No se conflicta con solamente lograr el administrativo, sino con solamente enfrentar el documento. Eso ha hecho la doctrina, pero aquí es una combinación que es bastante peligrosa por la colocación y por los sujetos a quienes van dirigida al contrabandista. No, el contrabandista no está parado ni está cobijado por las normas. Esas especialidades son las más colaboradas y cometió algún error ahí, o lógicamente que algún delito. Sí, pero está cometiendo un delito que se puede hacer para el problema. Porque no se aplica lo que está bien, es lo que es bastante peligroso. Tampoco es que sea barato el asunto. Tampoco es barato lo que la declaración a la renta de aduanas tiene una sanción de 5 a 8 años. ¿Sí? De prisión. Y una multa de 20 veces lo dejado de declarar. 20 veces lo dejado de declarar, sabiendo que se parte con un mínimo de 20 salarios mínimos para que se justifique la conducta, y 20 salarios mínimos hoy en día son 12 millones. ¿Sí? 12 millones. Y 20 veces 12 millones serían 240 millones. No, pero impuestos, dejado de declarar. Por eso sí, claro. Sí, no, pero ahora el impuesto sí. Pero es un porcentaje de los 20 salarios mínimos. No, exactamente. O sea, evadir impuestos por 20 salarios mínimos, esa es la conducta. Evadir al fisco 20 salarios mínimos. De ahí arranca la conducta. Si evade eso, no hay problema.
Si le da de 20 salarios, ya es de tipo penal. Y la multa mínima es 20 veces la elevada penal, o sea, la multa mínima serían 240 millones. Bien, por solamente por 12 millones, la multa mínima sería 240 millones. Entonces, la que está hoy en día no es cualquier cosa. Se puede aplicar, se debería aplicar. No se aplica y vamos a cambiarle por otra cosa. Pues más grave, pues, no se entiende por qué. ¿Cierto? Si no funcionaba, pues ya que está actuado, porque va a funcionar con la otra. ¿Vamos a tener más gente vestida de programa penal? Sí, claro que sí. ¿Que vamos a combatir el contrato con la intención de la norma? No. No, sí, no, sí. Vamos a poner una opinión. Bueno, ¿qué más vamos a hablar por aquí? Lavado de activos, pues, más o menos, simplemente aclarar, creo que lo que está actualmente como lavado de activos se puede incluir, y el proyecto lo incluye específicamente, los dos proyectos incluyen lavado de activos en los delitos de contrabando, ¿cierto? Y todas como variadas. Lo que ha dicho el director de salud de la aduana, que en Colombia existe contrabando, si no es la prueba de activos, entonces esa pregunta, pues aquí es una pregunta, pero sí puede caber la verdad que no va a ir eso, vale, pasa que no hay todo. Eso son solamente una comparación de normas, ¿no? No es una filosofía ahí del tema que lo va a hacer tan rápido, sino es una comparación de las normas y los tipos y las conductas que se vienen. Porque finalmente, si me permite, no había el concepto de cómo combatir el contrabando. Pero no es que no está haciendo defensa contra el mucho menos, de eso se trata. Se trata de que las normas que están actualmente son suficientes para aplicarlas. Y que la modificación sea gran parte de lo que es el propio de la ley. No están dando la modificación. ¿Por qué no se aplican las normas? ¿Por qué no se fortalece lo que está actualmente? Y eso es lo que realmente siempre hemos hecho esto. ¿Por qué no se implementan las medidas de tipo económico para combatir el contrabando como hacen muchos países? Considerando la inflación. Pero los delitos, pues lógicamente, hay delitos como ahora estos, pero está la falsedad. Todo está en el código penal. No hay suficiente literatura y suficientes normas para combatir las conductas. No es que estén parando y estén defendiendo las conductas, no, que es que hay que ponerse en su general disposición. ¿Sí? Y unas medidas de control muy fuertes. Porque son temas si se volvieran a los retenes fijos, como existió toda la historia en Colombia, era más difícil, no en términos morales, sino en términos económicos, pasar un controlando. Y tiene que superar 5 o 6 retenes fijos que saben que están ahí, siempre la van a revisar las modas, y más hoy en día, porque no funcionaba, porque era enriquecer a esos funcionarios que estaban allí. Pero uno tampoco puede pensar en que la solución está poniendo en un asesor espiritual a cada funcionario para que se vuelva con esto y que es la corrupción y que es la legalidad y todo eso, porque ojalá se logre, es muy difícil. Pero por lo menos si se están unos retenes fijos en todo el país, en 5 o 6 locales que hay en el país más, con 10 o 20 retenes, con las ayudas modernas de monitoreo desde la central de Bogotá, por decir una cosa, o cualquier parte del país, que esté monitoreando estos centros, con 5 o 10 personas que estén monitoreando 24 horas las diligencias que estén allí. Pues hombre, ¿qué prefiere el contrabandista? ¿Pagar sus impuestos? Pues puede ser que 5 o 6 requieren los recursos. Es más fácil pagar los impuestos porque o llega el funcionario honrado, que los hay muchos, porque obviamente que si todos los muchos, la excepción es que no es. Y el funcionario ahora está cumpliendo con su deber, pues aprende de cómo se debe hacer. Y eso le duele más al contrabandista que mandar el producto a la cárcel. Porque eso es una cuestión económica. Y lo que no es que es una de las opciones, pero que se la duele, pues, bueno, vamos a ver qué se con la próxima vez. O estemos los controles, o simplemente se meten por la legalidad y bajen los aranceles. Pero que los aranceles altos, con las medidas de doble que hacen, que les estimulan. Son las medidas que son artificiales porque, si eso tenemos un solo arancel, una legislación que los derechos de salvaguardia. Finalmente, que se haya fundamental. Porque están ya del tema que fue reflejo una de las cuestiones que es las sanciones especiales que existen en el tema de ICOES para el proyecto. Este proyecto, me refiero al proyecto anterior, si no estoy bajo mi entendimiento, pero el proyecto anterior tiene un régimen muy grande. Sí, me imagino, sobre el impuesto de consumo, que pues, me imagino que lo mantuvieron igual, pero que es bastante interesante ver cómo hay una serie de sanciones fuertes, como el cierre de establecimiento, la atención del banco, eso es la circunstancia que aumenta la pena, simplemente cuando se trata de los siguientes productos, aceites, comestibles, arroz, cacao, carne,
ganado, leche, licores, cigarrillos, aceites saltantes. Ahí mete las dos manos porque pues, está hablando de los vehículos que no los toqué aquí, pues estoy tocando directamente del derecho aduanero, no es de hidrocarburos, no fue diferente. Entonces, pero sí, mete las dos cosas allí, algunas mercancías que supongo que tendrán, fue objeto del gobierno, una parecida que refirieron a mí, las autopartes, ¿cierto? Hoy en día existe un delito de penal de autopartes hurtadas, pero no contrabandeadas, y el proyecto estaba, pero hoy estaba, el proyecto que realmente sí está ahí, aceites comestibles a los sacados. Una aclaración metodológica. Cuando me propusieron participar en esta conferencia, me dijeron que si quería participar en un, ¿cómo lo llaman? En un panel, en una tertulia, algo así. Entonces resulta que yo mañana tengo un panel, o mañana o pasado mañana, tenía un panel en el que me dijeron el director de aduanas va a decir una cosa sobre el tema del contrabando y tal, y necesitamos dos panelistas. Y yo dije, perfecto, panelistas, después de que el director de aduanas dice cosas, pues espera que uno diga algo medianamente inteligente sin tomarse más de 15 minutos. Y eso me llama mucho, porque el show es del director de aduanas. Pero obviamente pues yo estaba preparando lo que iba a decir en caso de que el director de aduanas dijera una cosa, o en caso de que dijera otra, y en desarrollar también mis propios propósitos. Pero después de que acepté, entonces me llega la invitación y dice conferencia 45 minutos. Entonces se volvió conferencia. Entonces he convertido ese speech de pase en una especie de conferencia pequeña. Y yo soy lector, perdón, trataré de ponerle algunos matices. No uso diapositivas, porque para que vean que sí hice la tarea de diapositivas, ahí traje dos, pero yo soy el echador del cuento y ya renuncié a las diapositivas, de todo mentalmente. Entonces esto va a ser un poco aburrido, creo que se demora unos 25 minutos. La lectura de esta, en la cual hago una crítica, estamos muy en la misma onda. Es una crítica, a mí me cae mal el proyecto de ley. Y eso era lo que de mejor manera quería hacerle saber al director de aduanas. Pero bueno, aquí vamos a coincidir en algunas cositas, en fin, pero por uno prepara sus cosas, pues coincidimos en algunos temas. Pensaba decir en ese foro, permítaseme comenzar por una declaración de principio para que no se me ubique en el grupo moral de los malos, o como mensajero de las fuerzas ocultas que defienden el contrabando. Afirmo pues que comparto con el gobierno y los gremios
que el contrabando es inmoral y que causa un terrible mal al fisco y competencia desleal a la industria nacional y a la economía formal, con el consecuente efecto en el empleo que ella genera. Además, comparto que la ilegalidad genera un indeseable clima de violencia y corrupción. Yo no vengo aquí en un diccionario. Aclarado esto, debo decir que, aunque me fastidia el fenómeno del contrabando tanto como a los industriales, no comparto las razones de la exposición de motivos de la ley contra el contrabando que cursa en el Congreso, ni las normas propuestas relacionadas con 1. Aumento de la pena de prisión para este delito. Nótese que no estoy diciendo que se acaben las penas, lo que estoy cuestionando puntualmente es que se aumente como respuesta a un fenómeno. 2. La tipificación como contrabando abierto para mercancías de muy poco valor, comenzando por el salario mínimo mensual. Ya la comisión quitó esa posibilidad, pero como decía Oscar, todavía sigue en el proyecto de ley. Esa la había llamado yo la ley para los poteros. El salario mínimo legal mensual es una bicicleta de cierto potrino. Entonces ya con eso íbamos a meter preso por 4 años a un muchacho, son los que traen bicicletas, y torcerle la vida pues de una manera absurda. Eso ya va a desaparecer. 3. Por la tipificación como delitos del llamado contrabando técnico, en la forma comunitaria. En cuanto al favorecimiento del contrabando, tengo algunas observaciones, y en cuanto a la exclusión del lavado de dinero proveniente del contrabando en el delito de lavado de activos, penalizado con una prisión de 10 a 30 años, estimo que se trata de un tipo penal mal concebido para el efecto buscado al que se sanciona con una pena justa. Introducción. La lucha contra las violaciones de la ley, sea de categoría delitos, contravenciones, infracciones, en términos generales requiere una eficaz actuación policial, bien para tratar de evitar que ocurran o para demostrar su ocurrencia. En ocasiones es suficiente la presencia de la policía para que no se dé la violación de la ley. En otros casos, la policía debe actuar. Lo que sí es muy difícil es que ante ambientes propicios y sin policía, no haya violación de la ley. Cada sociedad tiene por temperamento, historia, idiosincrasia, experiencia, creencias, religiones, etc., su propio grado de autocontrol. Ahí viene esta diapositiva. Aquí estamos hablando de ilegalidad, realmente, respuestas del Estado frente a conductas ilegales. Yo he traído este tema que me fascina, la cuestión del tráfico en Bogotá, en Colombia, ilustra muy bien la relación individuo-sociedad respecto a la ilegalidad. Si ustedes ven esto enfrente de mi oficina todos los días, tenemos 2 letreros de prohibido parquear. No sé si lo podrán ver, uno allá y el otro acá. Tenemos 2 parqueaderos al servicio de la comunidad, y hay otro acá que no se ve, que cabe en mi carro, que es el de Carulla extendido. Sin embargo, todos los días gente parqueada lado y lado, por lo cual una calle de doble vía se convierte en una sola vía, con la generación de violencia, etcétera. Eso conlleva, es una cosa estúpida. Esto se solucionaría, para mí me dan ganas de que fuera con cárcel, con pena de muerte, pero aparece la policía y desaparecen los tan parqueados. Luego, este es un tema de policía. ¿Qué es la policía? Pues aquella persona autorizada por la ley para evitar qué no se debe hacer, evitar que las cosas que la ley dice que no se hagan, no se hagan. Y si ya se hicieron, pues poner unas multas. Cada 3 meses solamente llega la grúa, se lleva a 2, pero después se nos olvida y vuelve la cosa. Yo creo que con el contrabando en Colombia, desde hace 60 o más años, con el contrabando, hay que tener en cuenta que hay un componente policivo muy importante y hay un componente de sanción. Pero mi tesis para en últimas es que aquí en Colombia ha fallado muchísimo el componente policivo y se quiere compensar con un aparatoso componente sancionatorio. Listo, entonces ya desaparece
importancia de esa diapositiva.